Un radioisótopo es un átomo de un elemento químico que emite radiaciones radioactivas. Permiten identificar la actividad molecular dentro del cuerpo humano sin la necesidad de realizar prácticas invasivas. Tienen el potencial para identificar de manera rápida y segura la enfermedad en sus primeras etapas de desarrollo, lo que significa muchas veces poder iniciar un tratamiento a tiempo y salvar muchas vidas. 10.000 hospitales en el mundo los utilizan y más de 40 millones de tratamientos han sido creados al año. Los radioisótopos han permitido comprender los mecanismos de distintas enfermedades, descubrir nuevos fármacos y evaluar la respuesta del paciente a nuevos tratamientos. Distintos radioisótopos permiten obtener un diagnóstico por imágenes de varias enfermedades, ya sea enfermedad de huesos, de corazón, de hígado y otros órganos. Esos procedimientos incluyen tomografías y resonancias magnéticas. En cuanto a las terapias, donde más se utilizan los radioisótopos son en oncología, en procedimientos internos y externos. La radioterapia interna, conocida también como branquiterapia, consiste en colocar implantes radioactivos muy cerca del tumor, minimizando la destrucción de las células normales que lo rodean. Se utilizan para tratar estados tempranos de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y también para reducir el dolor del cáncer. La radioterapia externa se refiere a un nuevo tipo de terapia que se utiliza para controlar cánceres dispersos que ya se han extendido por el cuerpo. Un ejemplo puede ser el cáncer de páncreas o de ovarios y tumores cerebrales. Los radiofármacos también se pueden utilizar en diagnósticos para examinar el fluido de la sangre en el cerebro, el funcionamiento del hígado, de los pulmones y evaluar el crecimiento de los huesos. En análisis bioquímicos, los radioisótopos se utilizan para etiquetar moléculas de muestras biológicas in vitro. Luego utilizan los radioisótopos para determinar los componentes de la sangre, de la orina, de las hormonas que han sacado de nuestro cuerpo y también de varias drogas y antígenos. La radiación gamma se utiliza para esterilizar productos y suministros médicos, por ejemplo, guantes, ropa e instrumentos. Y las irradiaciones gamma más pequeñas son utilizadas para tratar la sangre para las transfusiones. Una tomografía es un tipo de estudio por imágenes. Se utiliza una sustancia radioactiva llamada marcador para buscar una patología en el cuerpo. Una tomografía por emisión de positrones, con siglas TEP, muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. Una TEP utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo, el marcador. El marcador se administra a través de una vena y la aguja se introduce en la región anterior del codo. El marcador viaja a través de la sangre y se acumula en los órganos y ayuda al radiólogo a ver ciertas zonas preocupantes de forma más clara. Datación geológica de los radioisótopos. Los métodos son la datación relativa, que es determinar qué sucedió antes y después, sin ofrecer cifras numéricas de cada periodo, y la datación absoluta, determinar la edad de los sucesos mediante datos numéricos. Aquí es donde entran los isótopos radiactivos. El porcentaje de átomos radioactivos que se descompone durante un periodo de semidesintegración es siempre el mismo, 50%. Sin embargo, el número real de átomos que se descomponen con cada periodo de semidesintegración disminuye continuamente. Por tanto, a medida que disminuye el porcentaje de átomos del radioisótopo padre, aumenta la proporción del isótopo hijo estable, coincidiendo exactamente el aumento de átomos hijo con la disminución de los átomos padre. Este hecho es la clave para la datación radiométrica. De los muchos isótopos radioactivos que existen en la naturaleza, 5 han demostrado ser particularmente útiles para proporcionar edades radiométricas de las rocas antiguas: el rubidio 87, el torio 232, el uranio 235 y uranio 237. Se utilizan solo para la datación de rocas que tienen millones de años de antigüedad, pero el potasio 40 es más versátil. Potasio-argón. Aunque el periodo de semidesintegración del potasio 40 es de 1.300 millones de años, las técnicas analíticas posibilitan la detección de cantidades muy bajas de su producto estable de desintegración, el argón 40, en algunas rocas que tienen menos de 100.000 años. Otra razón importante para su uso frecuente es que el potasio es un constituyente abundante de muchos minerales comunes, en particular las micas y los feldespatos. Aunque el potasio tiene 3 isótopos naturales,
potasio 39, potasio 40 y potasio 41, solo el potasio 40 es radiactivo. Cuando se desintegra lo hace de dos maneras. Aproximadamente el 11% cambia a argón 40 por medio de captura electrónica y el 89% restante del potasio 40 se descompone en calcio 40 mediante emisión beta. La descomposición del potasio 40 a calcio 40, sin embargo, no es útil para la datación radiométrica, porque el calcio 40 producido por desintegración radiactiva no puede distinguirse del calcio que podía estar presente cuando se formó la roca. El reloj potasio-argón empieza a funcionar cuando los minerales que tienen potasio cristalizan a partir de un magma o se forman dentro de una roca metamórfica. En este momento los nuevos minerales contendrán potasio 40, pero carecerán de argón 40, porque este elemento es un gas inerte que no se combina químicamente con otros elementos. Es importante tener en cuenta que solo puede obtenerse una fecha radiométrica precisa si el mineral permaneció en un sistema cerrado durante todo el periodo desde que se formó. Solo es posible una datación correcta si no ha habido adición ni pérdida de isótopos padre o hijo. Esto no siempre es así. De hecho, una limitación importante del método potasio-argón surge del hecho de que el argón es un gas y puede escapar de los minerales, falseando las medidas. De hecho, las pérdidas pueden ser significativas si la roca está sometida a temperaturas relativamente elevadas. Gracias al físico químico estadounidense Willard Libby, que recibió un premio Nobel por desarrollar la datación por radiocarbono, sabemos que el isótopo carbono 14, que es inestable, se encuentra en la materia viva. Las plantas y los animales asimilan el carbono 14 a partir del dióxido de carbono durante toda su vida, pero cuando muere deja de interactuar con la biosfera y el carbono 14 permanece en él sin ser afectado, pero naturalmente decae. Libby estableció que su vida media era 5.568 más menos 30 años. Conocer todo esto ha enriquecido la arqueología. Cuando un ser vivo muere, deja de intercambiar carbono con la biosfera y el carbono 14 que contiene empieza a disminuir a una tasa determinada por la ley del decaimiento radioactivo. Este decaimiento lleva miles de años y eso hace que sea una poderosa herramienta para revelar el pasado. Se analiza el carbono 14 permanente en una muestra y la proporción de este en la muestra examinada proporciona una indicación del tiempo que ha transcurrido desde la muerte. Los resultados de la datación indican cuándo el organismo estaba vivo, pero no la fecha de utilización de su materia. A veces, este método no es el más apropiado, porque no puede proporcionar la información que se busca. Además, en algunos materiales se establece una edad aparente, porque ya dejaron de interactuar con la biosfera. La contaminación de las muestras influye y se debe tener en cuenta. Algunos materiales que han sido datados por radiocarbonos son carbón, pinturas murales, madera, huesos, cuero y semillas. La interpretación de los resultados de la datación por radiocarbono no es sencilla, por eso a veces son arqueológicamente inaceptables. Experimentos con trazadores. Un isótopo trazador puede ser estable, es decir, no emite radiación y generalmente depende de la masa, o inestables, que sí emiten radiación. Además, un isótopo trazador está compuesto por un isótopo producido por decaimiento radioactivo en proporción con un isótopo estable. Por otro lado, los isótopos trazadores o marcadores isotópicos se emplean en el ámbito de la química y la bioquímica para comprender las relaciones e interacciones químicas. Esto consiste en una molécula en la cual se sustituyen uno o más átomos por isótopos diferentes, pero del mismo elemento. El isótopo o átomo marcado contiene el mismo número de protones, pero un número de neutrones diferentes, lo cual lo hace fácilmente reconocible. La resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masas, las cuales sirven para investigar mecanismos de reacciones químicas, funcionan gracias a las diferencias isotópicas, dando información sobre la posición de los átomos marcados. La secuencia de pasos a seguir para la aplicación de trazadores isotópicos es, primero, producción de partículas, segundo, bombardeo de partículas a un elemento específico, tercero, separación y aislamiento del isótopo, cuarto, incorporación del isótopo en la materia de estudio, quinto, detección de la emisión radiante y sexto, análisis y decisión.